Después de vincular el sistema de deseos, mi hermana sorprendentemente compensó mi cumpleaños y me pidió que pidiera mi primer deseo de cumpleaños para ella. Pensé que estaba bromeando, y cada vez que podía hacer que su deseo se hiciera realidad, gradualmente, se volvió excepcionalmente inteligente y deslumbrantemente hermosa, no solo tomándose el crédito por los logros de mi proyecto sino también casándose con mi novio. Su vida increíblemente tranquila fue elogiada por los medios como la vida más envidiable de una estudiante sobresaliente y diosa. Mientras tanto, me volví cada vez más fea y tonta, despreciada y rechazada por mis padres, dejada sin hogar, durmiendo en las calles, secuestrada por un hombre sin hogar, obligada a convertirme en una herramienta de reproducción y finalmente murió de una hemorragia masiva. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré de nuevo en el día en que mi hermana estaba celebrando mi cumpleaños. Sus ojos brillaban mientras me miraba. Hermana, feliz cumpleaños, mi primer deseo es ser tan hermosa como tú. Hermana, hice este pastel de cumpleaños para ti yo misma, pide un deseo, rápido. El rostro de mi hermana Julia apareció de repente ante mis ojos, sus pupilas oscuras se llenaron de celos y anticipación. Abrí los ojos bruscamente, la sensación de impotencia, como si mi cerebro hubiera sido obstruido con pasta, se desvaneció de mi memoria. Nadie a mi alrededor me miró con disgusto o desprecio, y nadie me alejaba ni se burlaba de mí. He renacido el día que mi hermana celebró mi cumpleaños, casi me conmovió hasta las lágrimas. Julia se inclinó burlonamente. Hermana, ¿estás llorando de emoción? Entonces pide un deseo rápidamente. Para el primer deseo, desear ser tan hermosa como yo. En mi vida pasada, ella era así, haciéndome bajar la guardia una y otra vez, permitiéndole usar deseos para quitarme mi apariencia, inteligencia, conocimiento e incluso mi suerte profesional y destino romántico. No necesitaba hacer ejercicio ni controlar su dieta para mantener una figura esbelta y bien proporcionada. No necesitas estudiar toda la noche para hacer la lista cada vez. Ni siquiera necesitas trabajar duro en experimentos para escribir sin esfuerzo artículos que dejen a todos en el polvo. Incluso mi una vez devoto novio no pudo evitar sentirse atraído por ella, gastando generosamente una fortuna para proponerle matrimonio en público. Sin embargo, en el mismo año morí silenciosa y humillada en un rincón que nadie conocía. No pude evitar apretar el puño. Justo cuando estaba a punto de hablar, mi madre chasqueó la lengua con impaciencia. ¿Qué haces ahí parada? Date prisa y pide un deseo. Tu hermana está tomando la iniciativa para celebrar tu cumpleaños. ¿A quién le estás dando esa mirada fría? También mis ojos se oscurecieron y mi mirada se posó en el pastel. Ya que es mi cumpleaños, ¿por qué pides un deseo para mi hermana? Mamá inmediatamente pareció disgustada. ¿Por qué eres tan mezquino? Ella es tu propia hermana. ¿Qué tipo de tono es ese? Sin mencionar que te pide que pidas un deseo para tu hermana, incluso si te pidiera que le donaras un riñón, aún deberías hacerlo. Al escuchar un tono tan moralista, si no fuera por el hecho de que mi hermana y yo somos gemelas y nos parecemos mucho, habría sospechado que fui adoptada. En mi vida anterior, después de morir, la policía notificó a mi familia para que reclamaran mi cuerpo, pero mis padres lo evitaron a toda costa. Para empezar, nunca fui muy querido y, después de perder mi halo, me volví feo y tonto. Mis padres desearon que nunca hubiera nacido. No solo se negaron a ir, sino que también culparon a la policía por identificar erróneamente a la familia después de ser reprendidos. Mis padres incluso llegaron a vender mis cenizas a otra persona para un matrimonio fantasma. Luché en el purgatorio con el dolor y la falta de voluntad, y ahora que he regresado al mundo mortal, ya no espero su amor, solo quiero exigirles un reembolso, que todos paguen el precio. Está bien, pido un deseo, espera un momento. Julia intentó detenerme con urgencia, pero ya había juntado mis manos, cerrado los ojos y rápidamente pedí el deseo. Entonces, ella levantó la vista con una suave sonríe. Ya pedí mi deseo. La ansiedad apareció en el rostro de Julia. ¿Qué deseaste? ¿Por qué no lo dijiste en voz alta? De lo contrario, ¿cómo sabría lo que deseaste si deseaste algo más? Escuché que los deseos no deben ser escuchados por otros, solo entonces se harán realidad. Fingí no tener ni idea, parpadeando y hablando en un tono lastimero. ¿Qué más podría desear, excepto que fueras hermosa? Julia parecía algo reacia, presionó con preocupación. ¿Estás segura? Por supuesto. Respiró aliviada, un rastro de presunción se curvó en la comisura de sus labios. Comió con un apetito abundante, terminando 3 porciones de carne grasosa e incluso agregando 10 porciones de cerebro. Viendo gotas de sudor grasiento formarse en la nariz de Julia, silenciosamente cociné una porción de verduras para mí. En realidad, Julia y yo somos gemelas. La diferencia en nuestras apariencias no es tan grande.
Para empezar, pero ella siempre ha sido perezosa e impaciente por el éxito rápido, mamá también mima. La quiero mucho cada vez que frunce el ceño, mamá la colma de todo tipo de delicias, que acepta sin reservas, especialmente su amor por las comidas demasiado dulces. Con el tiempo, terminó siendo más baja que yo pero el doble de pesada. Con cada vez más grasa acumulada en su cara, comer demasiados alimentos azucarados también le provocó acné. Siempre le aconsejé que controlara su dieta y hiciera más ejercicio, pero se ponía furiosa cada vez, mirándome de reojo y diciendo, ¿crees que soy más fea que tú? Le expliqué que no, pero no me escuchó en absoluto, solo podía seguir disculpándome, ahorrando mi dinero del desayuno para comprarle sus regalos favoritos, tratando desesperadamente de arreglar nuestra relación. Pensé que éramos hermanas, solo que con algunos conflictos, pero nunca imaginé que siempre me había odiado hasta la médula. Cuando el hombre sin hogar me recogió, ella acababa de regresar del karaoke con sus amigas, le rogué que me salvara, pero hizo la vista gorda. Al día siguiente incluso regresó específicamente para decirle al hombre sin hogar que me escondiera. Tío, no es fácil para ti encontrar una esposa, este lugar está tan lleno, ¿qué pasa si alguien lo publica en línea y parece ser local? Si su familia viene a buscarla algún día, podrías terminar en la cárcel. Después de que ella se fue, el hombre sin hogar cavó un sótano con sus propias manos, me rompió las extremidades y me arrojó adentro. Gracias a ella soporté un dolor y una humillación innecesarios en ese momento. Julia estaba felizmente abriendo su teléfono y volteando la cámara, murmurando, extraño, ¿por qué no ha hecho efecto todavía? Notó mi mirada y frunció el ceño con sospecha, forcé una sonrisa y fingí sorpresa exagerada. ¿Qué producto para el cuidado de la piel usaste? Parece que tu acné ha disminuido mucho. Al escuchar esto, Julia sonrió de alegría, sin embargo, fingió ser desdeñosa, solo nació con buena apariencia, eso es todo, tal vez no pase mucho tiempo antes de que sea tan bonita como tu hermana. Mamá elogió desde un lado, tú siempre fuiste más bonita que tu hermana, también intervine con una sonrisa, así es, no lo sabían, mi deseo era que cada vez que fallara, sufriera 10 veces la reacción, quiero el deseo de alguien más, solo me pregunto si puede manejar las consecuencias. Al día siguiente fui a la escuela como de costumbre. Tan pronto como llegué al aula grande, mi novio Francis Thomas se me acercó con el desayuno. Francis es guapo con piel clara, como si brillara naturalmente entre la multitud. En realidad, él no es un estudiante de nuestra escuela sino el galán de la vecina, sin embargo, todos se han acostumbrado a verlo aquí porque me ha estado trayendo el desayuno durante más de 2 años. En el pasado, este gesto me hizo sentir increíblemente feliz, pero ahora, no solo no siento nada por dentro, incluso siento una fuerte sensación de resistencia. Ya no necesito que me traigas el desayuno, dije con calma. Todos se congelaron y el rostro de Francis se puso rígido. Un destello de pánico brilló en sus ojos. Sofía, ¿estás molesta porque me fui a la cama temprano y no respondí a tu mensaje de ayer? No quise hacerlo, mi amigo acaba de regresar del extranjero ayer y estaba exhausto de jugar baloncesto con él, así que me quedé dormido en el sofá. Negué con la cabeza suavemente, incapaz de reprimir la resistencia en mi corazón. Cada vez que veo su rostro, recuerdo cómo la actitud de Francis cambió instantáneamente después de que me volví feo en mi vida pasada. Me miró de arriba a abajo con una expresión de disgusto y replicó fríamente, ¿cómo te atreves a hablarme cuando te vuelves así? Nunca esperé que fueras tan descuidado e indisciplinado, realmente me disgustas, no digas mi nombre y no le digas a nadie que alguna vez estuvimos juntos, es tan jodidamente repugnante, aléjate de mí. Fui humillado públicamente, con todos mirándome y riéndose. No mucho después, lo vi caminando al lado de Julia, trataba a Julia con la misma ternura y paciencia que una vez me mostró. Más tarde, cuando me volví tonto y torpe, sin dudarlo usó chicle masticado para hacerme hurgar en un avispero. Me vio picar e hincharme como un globo incontinente y luego me pateó con desdén al costado del camino, diciéndome que no asustara a Julia. Nunca supe que debajo de tal apariencia, un alma pudiera ser tan cruel. La traición de un amante sin duda se sumó a mi dolor, y lo que es ridículo es que en mi vida pasada, me volví tan tonta que no pude entender por qué de repente se volvió frío, pero todavía lo anhelaba tontamente encarcelada en el sótano. Todavía fantaseaba con que aparecería y me rescataría de mi miseria. Sofía, ¿qué demonios está pasando? De repente pareces una persona completamente diferente, ¿estás bromeando conmigo? No tiene nada de gracia, por favor, no me asustes, ¿está bien? Francis me agarró el brazo con ansiedad, su tono casi suplicante. No pude evitar fruncir el ceño y apartar su mano extendida. No me toques.
El no disimulado el disgusto en mis ojos hizo que Francis pareciera algo herido. En ese momento, Julia se acercó con su figura regordeta, miró a Francis con profunda preocupación, rápidamente lo protegió detrás de ella y dijo en un tono afectado: «Hermana, estás yendo demasiado lejos, ¿por qué tratas así a Francis? Si te has enamorado de alguien más, dilo directamente, no juegues con los sentimientos de Francis». Desafortunadamente su cálido gesto fue recibido con frialdad. Francis inmediatamente oscureció su rostro y con desdén le dijo que se perdiera, haciendo que los ojos de Julia se enrojecieran instantáneamente. Sin embargo, fue extremadamente amable conmigo. «Sofía, si he hecho algo malo, solo dímelo. Si no quieres decirlo ahora, puedes decírmelo cuando quieras más tarde. Está bien, siempre tendré paciencia contigo». Dejó el desayuno y se fue, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Julia estaba casi desbordante de celos, giró la cabeza y me miró fijamente, las lágrimas brillaban con odio. «No celebres demasiado pronto. Tarde o temprano el hermano Francis se dará cuenta de quién es realmente la persona adecuada para él». Parpadeé inocentemente, esas eran las palabras que debería haber dicho, pero no podía molestarme en discutir con ella, así que solo sonreí y señalé que era hora de clase. Se secó las lágrimas ferozmente y salió del aula con sus libros. Volviendo al aula, de hecho sentí una inesperada sensación de familiaridad al mirar a Lisa, quien era conocida como la ejecutora despiadada. Escuché la conferencia con gran entusiasmo y tomé notas. Aproveché con avidez este precioso tiempo sin preocupaciones, incluso tomé la iniciativa de irme de casa y mudarme al dormitorio. Tampoco perdí mi tiempo libre, en cambio trabajé como tutor para ganar dinero. Afortunadamente, mis calificaciones en la escuela secundaria fueron excelentes, y como personalmente entrené a un estudiante que ingresó a la Universidad de Tsinghua o Pekín, mi reputación era sobresaliente, lo que me llevó a un ingreso sustancial. El dinero que ganaba no lo gastaba como solía hacerlo, derrochando en bolsos de lujo o joyas de marca para mi madre, tratando de intercambiarlos por su escaso afecto. En cambio, invertí en varios estudios. Recuerdo claramente en mi vida anterior, después de que me pusiera tan gordo como un cerdo, Julia de alguna manera logró comenzar varios estudios a la vez, algunos enfocados en comercio electrónico, algunos en desarrollo de juegos y otros en ingeniería inteligente. Esos estudios se volvieron enormemente exitosos uno tras otro, haciendo una fortuna. Julia fue aclamada como una estrella empresarial en ascenso con belleza e inteligencia, un modelo a seguir para las mujeres emprendedoras. Esta vez estoy aprovechando la oportunidad e invirtiendo temprano. Veamos cómo Julia planea dominar múltiples industrias y convertirse en la próxima sensación empresarial. Mientras estaba inmerso en mis estudios y carrera, Julia tampoco estaba inactivo. Parecía que me usó como excusa para agregar a Francis como amigo, devanándose los sesos para charlar con él todos los días, ocasionalmente con un extraño rubor en su rostro. Mamá finalmente recordó que no había estado en casa durante más de medio mes y llamó para ordenarme que regresara. Resultó que necesitaba volver a conseguir algunos libros. Después de llegar a casa, mamá y Julia ya habían empezado a comer. Como era de esperar, la mesa estaba llena de todos los platos favoritos de Julia, cargados con una cantidad letal de comida azucarada y dulce. No tenía apetito en absoluto solo mirándolo y no planeaba comer, pero mamá me lanzó una mirada de reojo. «Así que finalmente decidiste regresar, lavarte las manos y comer». Frunciendo el ceño, agarré mi libro y me preparé para irme. Inesperadamente la expresión de mamá cambió ligeramente. «Trabajé tan duro para cocinar para ti y no lo comes. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿O ya comiste con algún hombre sospechoso afuera?» Antes de que pudiera decir algo, Julia se echó a reír. «Hermana, incluso si Francis te dejó, no deberías rendirte contigo misma, ¿cierto? No importa, ¿no lo recuerdas? Hoy es el cumpleaños de mamá. ¿Qué regalo le preparaste?» Me quedé atónita. No es porque haya dicho que Francis me dejó, después de renacer. Si todavía estoy colgada de un hombre, entonces he sufrido por nada. En cambio, estoy desconcertada por el cumpleaños de mamá. Hoy no es. El rostro de mamá se ensombreció. Julia, como si leyera la mente de su madre, explicó con una sonrisa: «¿Cómo podría no ser hoy? Hoy es el cumpleaños en la tarjeta de identificación de mamá, no lo olvidaste, ¿verdad?» Me quedé sin palabras, ya que el cumpleaños en la tarjeta de identificación de mamá no es su cumpleaños real, y las fechas del calendario lunar y solar difieren. Mamá celebra su cumpleaños 3 veces al año. «Mamá, este es mi regalo de cumpleaños para ti». Julia giró la cabeza y le dio un beso a su mamá, haciendo pucheros juguetonamente. «Gracias, querida, eres el mejor regalo para mamá», dijo mamá con una sonrisa satisfecha, pero mientras me miraba, una pizca de codicia impaciente brilló en sus
ojos cada vez le preparaba regalos caros, a veces era una pulsera de oro, a veces un bolso de diseñador, pero después de renacer, he estado tan ocupada como una peonza todos los días y hacía tiempo que lo había olvidado, por supuesto. Tampoco tenía intención de preparar un regalo. Al verme en silencio, mamá se impacientó. ¿Dónde está el regalo? Dámelo, hermana. No preparaste uno, ¿verdad? El tono de Julia era burlón, el rostro de mamá se volvió cada vez más sombrío. Y justo cuando estaba a punto de regañarme le sonreí, imitando los modales de Julia. Por supuesto, preparé algo, preparé 30 millones para mamá. Los ojos de mamá se iluminaron. Tanto dinero, deseándote felicidad infinita, deseándote salud infinita, deseándote alegría infinita. El rostro de mamá palideció al instante, y agarró el jarrón de la mesa y me lo arrojó, pero ya no era la Sofía que recibiría una paliza sin contraatacar o soportaría insultos sin replicar. Rápidamente lo esquivé y antes de abrir la puerta para irme me giré para mirar a mamá. Mamá, no soy tu esposo. Si quieres recibir un gran regalo de cumpleaños, ve a preguntarle a tu esposo, vale, celebrando 3 veces al año, ¿tienes miedo de no vivir 100 años? La cara de mamá pasó de pálida a lívida, y antes de que pudiera abalanzarse sobre mí cerré la puerta de golpe. Sus gritos furiosos se cortaron detrás de la puerta. Bestia, sal de aquí, ten las agallas de no volver. Cuando bajé las escaleras, mi mamá tiró mis cosas por la ventana, sin dudarlo. Grabé un vídeo y llamé a la policía, informando que alguien estaba lanzando objetos desde una altura. Para cuando volví al dormitorio, mi mamá me envió mensajes llamándome desgraciada, desagradecida, peor que un perro, y así sucesivamente. Temblé, queriendo responder a algo solo para encontrarme bloqueado, pensando en cómo había estado dudando y pensando demasiado. No pude evitar reírme, y rápidamente la bloqueé a cambio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sin la interferencia de la familia, podría dedicarme de todo corazón a mis estudios y carrera. Para asegurar más fondos, gradualmente amplié mi tutoría en una escuela de formación y también atrajo mucha inversión, con perspectivas prometedoras por delante por parte de Julia. Parece que se está poniendo un poco ansiosa, según la gente de su clase. Ha estado en llamadas de voz con Francis todos los días. Al principio, usó la identidad de su hermana para fingir que le aconsejaba a Francis que esperara pacientemente. Más tarde, comenzó a sembrar discordia y finalmente intentó tomar su lugar, enviándole a Francis, que estaba en el extranjero, para relajarse, algunas selfies muy editadas, afirmando falsamente que ya había perdido peso. Más tarde, incluso usó la excusa de darme celos para avivar mi renuencia y posesividad, haciendo que Francis fingiera estar en una relación con ella, pero a medida que se acercaba la fecha de regreso de Francis, Julia se puso cada vez más ansiosa, actuando como un polvorín en clase todos los días. No sabían por qué, pero lo entendí muy bien. Pronto, Julia me acorraló en el camino. ¿De verdad pediste un deseo ese día? Fingí ignorancia. Sí, lo hice. ¿Qué pediste? Solo lo que dijiste. Habla con propiedad, no me mientas. No podrías haber pedido un deseo. Si deseabas que fuera tan bonita como tú, entonces, ¿por qué me estoy volviendo más fea? De hecho, ahora se veía muy lejos de su yo anterior, promedio y ligeramente gordita. Incluso podría considerarse fea. Gradualmente se parecía a mi yo pasado en mi vida anterior. Lo sabía. Mi reacción 10 veces mayor estaba surtiendo efecto. No pude evitar reír. Julia, ¿de qué estás hablando? Es solo un deseo. ¿Cómo pudo hacerse realidad así como así? ¿O tienes algún tipo de superpoder que te permite robar los deseos de otras personas? Julia estaba a punto de presionar más, pero su expresión cambió drásticamente al escuchar esto. Tonterías, ¿estás loca? ¿Cómo puede existir tal cosa? Se apresuró a irse como si alguien la persiguiera, pero gradualmente reprimí mi sonrisa. Mi mirada se volvió más fría. Durante los siguientes días, Julia se despidió y no vino. Dijo que estaba enferma, pero en mi opinión, es solo que la reacción está empeorando. Francis regresó al país y vino a verme tan pronto como llegó. Había pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. El viento soplaba su ropa, revelando el contorno de su cuerpo, y parecía haber perdido algo de peso. Fruncí el ceño. A punto de hablar, de repente escuché la dulce voz de Julia. Francis, estoy aquí. Siguiendo el sonido, vi a Julia con un vestido floral verde esmeralda ajustado que acentuaba sus curvas, con una piel clara y suave. No solo yo. Todos estaban completamente atónitos. Tú. Francis estaba estupefacto. Hace solo unos momentos, sus ojos estaban ligeramente rojos, pero ahora sus mejillas ardían y su mirada se volvió intensa. La gente a su alrededor no pudo evitar murmurar con admiración, diciendo cosas como tan hermosa y tan gran presencia. Alguien con una lengua rápida le preguntó si se había sometido a una liposucción o cirugía plástica hace unos días.
Julia tampoco estaba enojada, dejó escapar un zumbido encantador y dijo: ¿No puede alguien simplemente perder peso y convertirse en secreto? Más bonita. Después de decir eso, parpadeó hacia Francis, como si le recordara algo. Francis de repente recuperó el sentido, dio un paso adelante para tomar la mano de Julia, y se volvió hacia mí con una expresión seria. Esta vez vine a decirte que respeto la decisión que tomaste la última vez, por favor no interfieras en mis asuntos y los de Julia. Una conmoción estalló en la multitud. Después de todo, una situación en la que dos mujeres se pelean por un hombre siempre es entretenida de presenciar. Sonreí con calma y dije: me alegro de que mi hermana me esté ayudando a reciclar la basura que ya usé. Ambos rostros se oscurecieron instantáneamente. No puedo entender cómo Julia se volvió tan hermosa de la noche a la mañana. A menos que el sistema de intercambio no funcione solo en mí. Al darme cuenta de esto, mi corazón no pudo evitar acelerarse. Después de preguntar por ahí, encontré a la víctima, Lucy, la hija de la reina de hielo. No es de extrañar que el comportamiento de Julia pareciera tan frío y etéreo esta vez. Resulta que hay un poco de la esencia de Lucy en ella. Como la anciana de la extinción, Lucy tiene una personalidad fría y distante, reservada para sí misma. Algunos la llaman en broma la pequeña doncella dragón, burlándose de ella por estar fuera de contacto con el mundo mortal. Al principio, nadie notó nada inusual. No fue hasta que la profesora Lisa, que nunca había faltado a una clase, no pudo aguantar más y se fue a buscar ayuda médica para Lucy. En todas partes algunos entrometidos chismearon, describiendo vívidamente a Lucy como fea como un cerdo. Incluso hubo hombres que la habían perseguido sin éxito, difundiendo rumores desdeñosos. Ella debe haber hecho algo para merecer esto. Algunas personas actúan de manera recatada y correcta en la superficie, pero detrás de escena, son salvajes. Al mismo tiempo, lejos de mostrar remordimiento, Julia estaba completamente inmersa en su romance con Francis. Incluso anunció proactivamente su intención de partir en la competencia de IA de toda la ciudad e intentó formar un nuevo equipo, siendo su primera opción Nancy, la socia del estudio, y había invertido, ya que no faltaban patrocinadores o miembros del equipo. Fue rechazada cortésmente. En lugar de enojarse, Julia invitó a Nancy a compensar su celebración de cumpleaños perdida. Cuando escuché la noticia, supe que probablemente estaba planeando usar el mismo viejo truco otra vez, así que le aconsejé que aceptara primero. Luego fui al hospital. Lucy en la cama del hospital sollozaba incontrolablemente cuando me vio. Sus ojos parpadearon con confusión, resistencia y miedo. Temblando, se cubrió la cara y me dijo que me fuera, pero me senté a su lado. ¿No quieres saber quién te trajo a una situación tan desesperada? Los ojos sin vida de Lucy de repente se iluminaron con un rayo de esperanza. Al día siguiente, Julia de hecho repitió su viejo truco organizando una comida en un restaurante de ollas calientes. Al ver a Nancy y a mí aparecer juntas, se detuvo por un momento y me preguntó qué estaba haciendo allí. Sonreí y dije: también soy socia en el estudio, ya sabes que no se me permite venir. Nancy intervino de inmediato: si no puede vamos, entonces yo también me voy. Julia no tuvo más remedio que apretar los dientes y servirnos té y agua, siendo muy atenta. Finalmente, llegó el momento de cortar el pastel. Sus ojos brillaron mientras, medio en broma, medio coquetamente, le pidió a Nancy que pidiera un deseo. Justo cuando Nancy estaba a punto de hablar, tosí y pregunté con curiosidad: ustedes dos no son parientes, y hoy no es su cumpleaños, porque tiene que pedir un deseo, dijo Julia con impaciencia. A ti que. Luego se volvió hacia Nancy con un tono adulador y dijo: desde que empecé la escuela, siempre he admirado tu inteligencia, a menudo he deseado poder ser tan inteligente como tú algún día. Nancy, para tu primer deseo, ¿desea que yo sea tan inteligente como tú? Vale. Fingí un suspiro y dije: como dice el dicho, nadie se levanta temprano sin una razón. Sigues pidiendo a otros que pidan deseos por ti. ¿Podría ser que realmente obtuviste algo de estos deseos? Ante mis palabras, Nancy se puso nerviosa e hizo ademán de irse. Julia estaba ansiosa y furiosa. Después de repetirlo unas cuantas veces, justo cuando estaba a punto de perder los estribos, todos volvimos a sentarnos. Entonces empezaré. Nancy me miró. Luego dijo con indiferencia: desearía que Julia se arruinara tanto como yo. Ja, ja, ja. El rostro de Julia se ensombreció por completo. Nancy también estaba disgustada. Ni siquiera puede aceptar una broma. ¿Por qué la actitud? Vámonos, salgamos de aquí. Me arrastró y nos fuimos. Julia no sabía que Nancy había renacido. Esta vez, no fui yo quien la buscó, sino ella quien me encontró primero. En su vida anterior, las circunstancias de Nancy fueron incluso peores que las mías. Nancy es una huérfana que creció confiando en la bondad de muchos, y fue la primera estudiante universitaria de su pueblo. Podría haber hecho una fortuna con sus propias habilidades y haber usado el dinero para salvar al jefe del pueblo, que la
Había cuidado durante años a pesar de su grave enfermedad, pero por culpa de Julia, perdió sus talentos y habilidades, sus calificaciones se desplomaron y ni siquiera pudo tomarse la foto de graduación. Para salvar al jefe de la aldea, se vendió, solo para recibir unos escasos 1000 yuanes, ni de cerca lo suficiente para ayudar, e incluso contrajo una enfermedad asquerosa en el proceso. Justo antes de su muerte recordó todo cuidadosamente y se dio cuenta de que el problema estaba en Julia, porque Julia, que ya se había convertido en una celebridad del campus para entonces, de repente se había dignado a hacerse amiga de ella y se había ofrecido a celebrar su cumpleaños tardío. Para cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Afortunadamente el cielo se apiadó de ella y le concedió la oportunidad de renacer, así que me encontró a mí, la primera persona cerca de Julia en experimentar un cambio, y nosotras, compartiendo la misma situación, formamos de inmediato una alianza. Ahora hay una persona más en esta alianza, Lucy. Después de escuchar nuestras explicaciones, Lucy pareció incrédula pero lo aceptó rápidamente, se tocó la cara, sus ojos se llenaron de una determinación inquebrantable. No puedo admitir la derrota, no me importa qué tipo de sistema tenga o todo lo demás, lo mío es mío, y nadie me lo puede quitar. Empezó a ajustar su horario y humor, aceptando activamente el tratamiento y haciendo ejercicio estrictamente mientras controlaba su dieta. Al principio no hubo mejoría por mucho que lo intentara, seguía igual o incluso peor, pero Lucy se negó a rendirse. La profesora Lisa vio su arduo trabajo y se sintió orgullosa y desconsolada. Se secó las lágrimas y murmuró, yo tampoco puedo defraudar a mi hija, tengo mis propias responsabilidades que cumplir. Regresó al campus una vez más, y la reacción de Julia surtió efecto. Julia se encontró con una deuda de más de 100.000 de la noche a la mañana. Resultó que había estado pidiendo préstamos en línea en secreto para cubrir sus gastos, pensando que solo estaba usando su propio dinero por adelantado. Después de todo, con el sistema en marcha, podría hacerse rica en cualquier momento. Por desgracia, como solo una estudiante universitaria, no pudo mantener su deuda oculta por mucho tiempo y su lista de contactos fue expuesta. No solo Frances se enteró, sino que su madre también lo supo. Frances le preguntó qué estaba pasando y ella dijo de mala gana, yo tampoco lo sé, tal vez sea porque me negué a darle mi número a alguien la última vez, y se están vengando de mí. Esto hizo que Frances se sintiera desconsolada. La primera reacción de mi madre fue perseguirme hasta la escuela y detenerme en el patio lleno de gente, sin decir una palabra, comenzó a golpearme, todavía maldiciendo, dijo, debes dinero afuera. E incluso usaste el nombre de tu hermana, estás buscando problemas, también podría golpearte hasta la muerte, cosa inútil. Julia fingió consolarla a su lado, no es culpa de mi hermana, todo es por mi culpa. Mi madre, sin embargo, estaba furiosa. Como la hermana mayor, es como una madre, ¿cómo puede no ser su culpa? Luego me dijo que pagara la deuda de Julia, no estás trabajando como un tutor, no deberías estar corto de dinero, dáselo a tu hermana. No solo me negué, sino que también llamé directamente a la policía, después de ser sermoneado por la policía. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos, Sofía, ¿cómo te volviste así? No importa que te crié todos estos años, podría ser que haya criado a un desgraciado desagradecido, un enemigo. Frances, que se apresuró a venir, también me exigió una disculpa sin pensarlo 2 veces, sé que no estás satisfecho con Julia, es cierto, ella es más sobresaliente y más amable que tú, pero después de todo, ella es tu hermana, si debes odiar a alguien, ódiame a mí, soy yo quien la abandonó, no lastimes a Julia, Julia, ella me hizo sentir realmente viva por primera vez, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ella, y lo hago con gusto. Los ojos de Julia se iluminaron mientras miraba a Frances. Soñadoramente murmurando, Frances, eres tan buena conmigo, ¿de verdad estás dispuesta a hacer cualquier cosa por mí? Frances tomó inmediatamente las manos de Julia y dijo con determinación, por supuesto, Julia, mientras tú lo quieras, mientras yo lo tenga. Al principio estaba furiosa, pero oír semejante comentario tonto me hizo reír con exasperación. Ningún buen consejo puede salvar a los que están decididos a perecer. Le lancé una mirada fulminante, ignoré a mi madre que me llamaba y me di la vuelta con decisión. La competencia llegó como estaba previsto, con el gran premio de $10 millones siendo tan tentador. Los organizadores también montaron un canal de transmisión en vivo. Sorprendentemente, Julia estaba radiante una vez más. Llegó como prometió con un equipo reunido a un gran costo, pero presentó un trabajo casi idéntico al nuestro. Ante el asombro de los jueces y el público, Julia me miró con firmeza y declaró,
los inocentes no tienen nada que ocultar. Yo, Julia, nunca plagiaría. Hermana, aunque sea para ganar, no deberías plagiar. ¡Qué vergüenza! Durante este periodo, Julia ha sido decidida y eficiente como si fuera una persona completamente diferente, y ella es muy carismática. No solo su comportamiento es único, sino que su base de conocimientos también se ha expandido significativamente. Como resultado, ha atraído a bastantes seguidores. Al escuchar a Julia hablar con tanta seguridad, todos también se han puesto de su lado. Mamá incluso corrió al escenario y me suplicó con seriedad: «Basta, Sofía, ¿cuánto tiempo vas a seguir apuntando a tu hermana? ¿Qué te ha hecho alguna vez? Estoy tan decepcionada de ti, en tus 3 años de universidad, ¿dónde has entrado en contacto con la inteligencia artificial? ¿Cómo pudiste producir semejante trabajo? Tu hermana, después de todo, está estudiando ingeniería informática, tiene el talento y la capacidad para esto. Admite tu error ahora, y puedo hacer que tu hermana no te haga responsable». No solo la gente en la escena susurraba y me miraba con expresiones extrañas, sino que incluso los comentarios en vivo me criticaban. Algunos incluso comenzaron a difundir rumores sobre Julia y yo peleando por un hombre, describiéndolo tan vívidamente como si fuera real. Algunos incluso me llamaron directamente imitadora. Me he quedado sin palabras. Primero, la competencia no se requiere que todos sean competentes en inteligencia artificial. Este es un evento de equipo, y como organizador del equipo, mi presencia está perfectamente justificada. Segundo, la informática y la inteligencia artificial son campos bastante diferentes. Además, Julia, si mal no recuerdo, no tenía las mejores calificaciones. Cierto, ¿cómo es posible que en menos de medio mes pudiera producir un proyecto tan completo? Tercero, cuando se trata de determinar plagio, la evidencia es lo que realmente importa. Julia parecía arrogante. Hermana, lo dijiste perfectamente. Entonces, ¿podrías presentar la evidencia? Las burlas del público se hicieron más fuertes. Justo entonces, hice una señal al público. Una persona con sombrero y máscara subió al escenario. La persona se burló fríamente. Julia, qué conveniente ha sido mi apariencia y conocimiento para que los uses. Mientras las palabras caían, los ojos de Julia se abrieron de par en par. Cuando Lucy se quitó la máscara, Julia cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Tú, cómo es esto posible? 2. Una vez creí que un intercambio de sistemas era un intercambio permanente, pero inesperadamente, a través de la fuerza de voluntad casi demoníaca de Lucy, logró restaurar. Había recuperado entre un 70 y un 80% de su aspecto anterior, y su conocimiento se había recuperado casi al 100%. Julia, que había estado tan segura hacía apenas unos momentos, se quedó sin palabras de repente, con el rostro lleno de terror. En ese momento un grano apareció en su rostro liso, seguido de un segundo, un tercero. Su cuerpo también pareció hincharse como un globo, volviéndose notablemente más redondo. Muchos en la audiencia comenzaron a susurrar entre ellos: «Qué extraño, porque de repente parece más oscura y gorda, que acaba de salir un grano en la cara. ¿Podría ser una alergia? Dios mío, ¿cómo se puso tan gorda de repente? Ahora lo recuerdo. Antes solía verse así». Cómo volvió a su aspecto original. Mamá también entró en pánico, y con el corazón lleno de preocupación, ella agarró una chaqueta protectora del sol y corrió, tratando de cubrirla. Solo nosotros lo sabemos. La aparición de Lucy provocó que el sistema ya vacilante colapsara por completo, lo que desencadenó su reacción. Lo que Julia obtuvo a través del sistema de deseo se le devolverá 10 veces. Este es el mejor regalo que podría darle. Quiero que experimente personalmente los amargos frutos de sus propias acciones. Julia vio su cuerpo estallar a través de su ropa, revelando carne oscura y áspera, y no pudo evitar gritar de terror. Gritó frenéticamente, incapaz de elegir sus palabras. «Mamá, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué le pasa al sistema? Mamá, mamá, sálvame». Madre estaba desconsolada y furiosa, llevándola rápida y torpemente al salón detrás del escenario. El chat en vivo en la transmisión todavía zumbaba. «Sistema, ¿alguien escuchó eso?». Sonaba como si Julia estuviera diciendo algo sobre un sistema. «Lo escuché, realmente lo dijo, maldita sea, eso es aterrador. ¿Realmente podría haber un sistema en este mundo?». El orden se restableció gradualmente en la escena. Cuando Julia fue llevada al salón, ya estaba desfigurada como un monstruo e inconsciente. Nuestro equipo ganó con éxito el campeonato y ganó la atención de muchos líderes empresariales. Les distribuí el dinero del premio según lo acordado, y tanto Lucy como Nancy se sintieron profundamente conmovidas. Lucy recibió el premio tan esperado, mientras que Nancy recibió una gran suma de dinero en premios, que no solo le permitió pagar la cirugía del jefe de la aldea, sino también construir carreteras en la aldea.
En cuanto a mí, me convertí en una gran oportunidad de inversión con los derechos de autor, recibiendo varios patrocinios. Solo seleccioné algunos adecuados para desarrollarlos lentamente a largo plazo. Por un tiempo estuve tan ocupado, me sentí mareado y abrumado. No fue hasta una semana después que recibí otra llamada de casa. Mi madre llamó desde un nuevo número y dijo que Julia estaba gravemente enferma, pidiéndome que volviera a casa a verla. Al principio no quería ir, pero tenía mucha curiosidad por cómo se comunica con el sistema, así que acepté regresar, con la condición de que preparara una mesa llena de mis platos favoritos. Mamá guardó silencio durante más de 10 segundos antes de aceptar a regañadientes. Cuando se enteró, quería ir. Comía bulón cangrejo peludo, estofado de cordero y pescado estofado. Estaba tan enojada que casi quiso regañarme, pero al final se contuvo. Está bien, entonces regresa a tiempo. Cuando llegué a casa de clase, mi madre estaba de compras. Julia se había encerrado en su habitación, lo que convenientemente me facilitó actuar. Rápida y discretamente instalé las cámaras estenopeicas preparadas en varios rincones de la habitación. Antes de que mi madre regresara, me fui directamente. Una hora después, mi madre llegó a casa con todo tipo de comida en bolsas grandes y pequeñas. Habitualmente miraba la foto de la boda. Luego, mientras limpiaba pescado y lavaba cangrejos, me regañó por ser tan quisquilloso. Finalmente, después de 3 o 4 horas, logró preparar una gran variedad de platos. Me di cuenta de que aún no había llegado a casa y ella empezó a llamarme, pero no importaba, las llamadas no se conectaban. Solo entonces mi madre se dio cuenta de que la habían engañado. Julia rompió a llorar. «Mamá, ¿qué hacemos ahora?» La medicina que preparamos fue en vano. Ella debió saber algo desde el principio. «Mamá, es todo culpa tuya por inventar un sistema tan pésimo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se supone que debo enfrentar a alguien así?» «Vaya, no quiero vivir más». Mamá estaba desconsolada, sus lágrimas fluían sin control. «Todo es por culpa de ese Francis, es un inútil, solo tiene un poco de dinero, pero no es muy inteligente y no tiene otros talentos, incluso si intercambiáramos. No ayudaría». Los dos se abrazaron y lloraron amargamente. No pude evitar sentir una punzada de tristeza. Ambos somos sus hijos, entonces, ¿por qué no está dispuesta a amarme en absoluto? Pensando en esto, me sequé mis lágrimas, edité el metraje de antes y se lo envié a los padres de Thomas, que buscaban desesperadamente ayuda médica para su único hijo Francis, que de repente había quedado mentalmente discapacitado. La siguiente vez que recibí una llamada, fue de mi padre. Me preguntó cuánto dinero planeaba pedirle a la familia Thomas. Me quedé desconcertado, y del lado de mi padre vino una voz femenina exagerada y coqueta. «Cariño, ¿a quién llamas? ¿Alguna zorra? Date prisa y déjame escuchar, es mi hija, mi pequeño antepasado, por favor, compórtate». Después de persuadir a la mujer, el tono de mi padre se volvió frío de nuevo. «Se trata de tu madre, ¿no has visto las noticias? Tu madre está en problemas. La familia de Thomas lo hizo de todos modos, ahora está en la UCI. Deberías pedirle una compensación a la familia de Thomas. Oh querido, por favor, vayamos al grano». Está bien, me rindo, te alimentaré primero». Lo encontré demasiado vergonzoso para escucharlo e inmediatamente colgué el teléfono. Revisé los mensajes y finalmente descubrí lo que había sucedido. Resultó que después de que los padres de Thomas recibieron el vídeo, inmediatamente trajeron personas para confrontarlos para proteger a Julia. Su madre fue golpeada hasta que sufrió una hemorragia cerebral y ahora está en la UCI. Mi papá me llamó, principalmente porque no se molestó en lidiar con eso. En mi vida anterior, él era igual de indiferente conmigo, y por supuesto, tampoco me olvidé de enviarle regalos antes de ir al hospital. No olvidé transferir dinero a esa rompehogares. Al segundo siguiente se envió una prueba de sífilis. La misión se completó con éxito. Preparándose para retirarse, mamá estaba apenas consciente, su boca con tubos insertados. Todavía gimiendo el nombre de alguien, le hice ver claramente quién soy. Sus pupilas se contrajeron y me rogó desesperada que abandonara el tratamiento. El médico se puso serio cuando sugirió que le quitara el soporte vital. La condición actual de su madre, prolongarlo no sería diferente a someterla a tortura. No hay absolutamente ninguna necesidad. Rechacé la sugerencia del médico, pero apreté su mano con fuerza, llorando desconsoladamente frente al médico. «No, mamá, pase lo que pase. Nunca me rendiré contigo, no te preocupes por el dinero. Ahora tengo un alto ingreso y puedo mantenerte». Ignorando la mirada enojada de mi madre, insistí en que el médico le brindara el mejor tratamiento, incluso si solo la mantiene respirando. El médico no
Pudo evitar llorar, mirándome con inmensa compasión, claramente conmovido por el profundo vínculo entre madre e hija. En cuanto a la familia Thomas, los llevé a los tribunales. El patriarca de la familia Thomas se preocupa más por su reputación, pero deliberadamente di a conocer ampliamente la miserable situación de su nieto. Por un tiempo, las acciones de la familia Thomas se desplomaron, lo que resultó en grandes pérdidas. El padre de Francis no podía dormir noche tras noche, lo que finalmente provocó un infarto cerebral y murió en su oficina. Una generación de un imperio empresarial ha caído. Antes de irme al extranjero a estudiar, hice un viaje especial al sanatorio donde Julia se alojaba. Ella sufrió las consecuencias del sistema, al igual que yo en mi vida anterior. Sufría discapacidad mental y desfiguración, y a menudo era acosada en el sanatorio. ¿Cómo podría ser suficiente? La llevé deliberadamente a un sendero apartado en el patio trasero para que supiera que podía escapar de allí. Dejé la puerta abierta intencionalmente al salir. Efectivamente, antes de subir al avión, la vi vagando por las calles con miedo, al igual que yo en mi vida anterior. Esta vez, solo le desearé suerte. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Veamos. Conecté un sistema de concesión de deseos, pero cada deseo tiene un precio correspondiente, como el sabor, el olor, la apariencia o incluso la vida. Al principio todavía se preocupaban por mi supervivencia y pedían deseos relativamente simples, pero poco a poco querían más y más. Papá quiere. Me convertí en la persona más rica del mundo. Mi madre quiere permanecer joven para siempre y mi hermana quiere un hombre perfecto que se dedique por completo a ella. No les importa en absoluto que haya perdido todos mis sentidos y me haya convertido en una anciana demacrada a tan temprana edad. Más tarde incluso me encarcelaron en casa y si no concedía sus deseos, me torturarían hasta la muerte. Cuando abrí los ojos de nuevo y vi a mi familia pidiéndome deseos, acepté con gusto, porque mi sistema de deseos se ha convertido en un sistema de deseos inverso. Cuanto más quieren, más perderán. Todo se oscureció y de repente alguien metió algo en mi oído. Era un audífono. Una voz familiar sonó en mi oído. Tina había venido a pedir un deseo otra vez. Hermana, quiero que Harry se dedique por completo a mí y se olvide de su luz de luna blanca, pero justo ahora del sistema de deseos me dijo que no tenía nada más que intercambiar, excepto mi vida. Hace 5 años, accidentalmente me uní al sistema de deseos. Con entusiasmo le dije a mi familia, pero nunca esperé que fuera el comienzo de mi desgracia. En solo un año mis padres y mi hermana pasaron de la incredulidad a la media creencia, y finalmente a pedir deseos como locos, y cada vez que pedían un deseo, venía a costa de una parte de mi cuerpo, mi apariencia, mis 5 sentidos, mi esperanza de vida. Dicen que sienten lástima por mí, pero cada vez todavía me convencen para que acepte sus deseos. Pero esta es la última vez, mi cuerpo ha sido llevado al límite y no quiero morir, así que me negué. No importa cuánto intentaron persuadirme, no me rendí. Ya que eres inútil ahora, simplemente muere, sonó la voz aguda de Tina, y antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo atravesó mi cabeza. Extendí la mano para tocarla, y mi mano se apartó cubierta de sangre pegajosa. Esta es tu última oportunidad, promete cumplir mi deseo y te salvaré, de lo contrario, solo espera a morir. Sintiendo que la vida se drenaba lentamente de mi cuerpo, quise llorar pidiendo ayuda, pero al escuchar la voz de mi madre, de repente sentí que todo era insignificante. No les importa en absoluto si vivo o muero, solo les importa si sus propios deseos se pueden cumplir. Quizás todas sus dulces palabras anteriores fueron solo porque les era útil. Una vez más, abrí los ojos y escuché una voz familiar: Sara, por favor, ayúdame. Todos me están intimidando y menospreciando. Tina estaba llorando lastimeramente frente a mí, sollozando y quejándose. Ni siquiera puedo ver a Harry ahora. Cuando fui a su empresa hoy, la secretaria de abajo incluso se burló de mí, llamándome patanilla. Sara, por favor, ayúdame. Quiero volverme hermosa, tan hermosa que nadie pueda ignorarme. Cuando eso suceda, Harry definitivamente se enamorará de mí. Tina me suplicó con voz llorosa, pero no estaba de humor para prestarle atención, todavía estaba perdida en mis propios pensamientos.
mundo, mis ojos podían ver las cosas a mi alrededor y mis oídos podían escuchar los sonidos a mi alrededor sin necesidad de un audífono, aunque mi piel era áspera, todavía era algo presentable, viendo a Tina llorar lastimosamente frente a mí. Pensé en lo que me había hecho en mi vida pasada y mi corazón se llenó de odio. De repente, una voz familiar resonó en mi mente: el odio del anfitrión detectado, el sistema de deseos se ha corrompido en un sistema de deseos inversos. Escuchándola. Introducción del sistema de las funciones del sistema de deseos inversos, aparte de la conmoción, sentí aún más alegría. Parece que incluso el cielo no pudo soportar a esta familia de facilitadores y me trajo de vuelta para vengarme. En ese caso, ciertamente cumpliré sus deseos y les haré probar la amargura de la desesperación. Viendo a Tina todavía fantaseando con un futuro hermoso, hablé con calma: hermana, sabes que siempre hay un precio que pagar por cada deseo, esta vez, son mis ojos, yo. Hablé con cierta vacilación. Escuchando esto, Tina se animó al instante, me abrazó con fuerza. Sara, nunca te he pedido nada desde que éramos niños, pero esta vez te lo ruego, por favor ayúdame. Me gusta mucho Harry, no te preocupes, de ahora en adelante seré tus ojos, no importa a dónde quieras ir, estaré contigo. Primero una bofetada, luego una cita dulce. Esta siempre ha sido la forma de hacer las cosas de Tina, pero después de conseguir lo que quería, no estaba por ningún lado. En mi vida anterior, después de perder la vista, ni siquiera pude encontrarla para que me sirviera un vaso de agua. Aunque había ruidos en la sala de estar, ignoraba mis súplicas de ayuda. Solo cuando necesitaba algo, comenzaba a ser inusualmente amable conmigo. En mi vida pasada fui una tonta, me aferré a los llamados lazos familiares y caí en el engaño una y otra vez, pero esta vez, no me contendré. Bajo la mirada expectante de Tina, dudé repetidamente y finalmente asentí de mala gana. Por el amor de mi hermana, está bien si hago un sacrificio. Viendo que acepté, Tina me llenó de besos y abrazos. Lo sabía, Sara, eres lo mejor para mí, siempre serás mi querida hermanita. Tina me abrazó con tanta intimidad que fue casi abrumador. Me burlé por dentro siguiendo su hipócrita muestra de afecto fraternal, la reacción que sufrí en mi vida pasada. Esta vez me aseguraré de que ellos también lo prueben. Temprano a la mañana siguiente, antes de que estuviera completamente despierto, escuché un grito agudo proveniente del dormitorio de al lado. Miré la hora y supe que algo le había sucedido a Tina. Me recompuse y corrí a la habitación de Tina. En ese momento, estaba sentada frente al espejo con las manos cubriéndose la cara, luciendo como si quisiera llorar pero no se atreviera, porque su cara estaba arruinada. Para ser precisos, no solo estaba arruinada, sino que algunas partes también supuraban pus intermitentemente. Las lágrimas de Tina cayeron sobre ella, la picó tanto que no pudo evitar gritar 2 veces más. Al ver su asqueroso rostro me quedé un poco impactado. Nunca esperé que la reacción del sistema de deseos inverso fuera tan severa. En mi vida pasada, cuando me golpeó el sistema de deseos, mi rostro simplemente envejeció, pero ahora Tina está prácticamente desfigurada. Sara, ¿cómo se puso mi rostro así? ¿Le hiciste algo? Por un momento las miradas de las 3 personas en la casa se volvieron hostiles hacia mí. Me burlé para mis adentros. En verdad, solo me recuerdan cuando necesitan algo. Quizás alguna vez me consideraron familia, pero después de obtener el sistema de deseos, me convertí en una herramienta para sus ambiciones. Reprimí el frío en mi corazón. Los miré con un dejo de agravio. Mamá, papá, realmente no sé qué pasó. Ayer mi hermana me pidió un deseo y acepté. Realmente no tengo idea de cómo sucedió esto. Fingí no saber nada. Mi mamá, Katy, miró a mi papá con preocupación. Sí, Sara. Ya no podemos pedir deseos. ¿Qué haremos? ¿Podrá nuestro negocio resurgir esta vez? Al oír esto, el ceño fruncido de David se profundizó. Solía ser solo un vendedor de verduras en el mercado, pero al pedir deseos, no solo comenzó su propia empresa, sino que también se engañó a sí mismo pensando que podría salir a bolsa y convertirse en la persona más rica del mundo. Sus ambiciones crecieron y se volvió cada vez más arrogante. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo lo que dijo antes de su muerte en mi vida pasada: la familia Taylor no apoya a las personas inútiles. Su voz era helada, carente de cualquier emoción. Ahora, aunque parece tranquilo, el pánico en sus ojos todavía delata su inquietud. Después de todo, todavía no es el formidable señor Taylor quien dominará el mundo empresarial en unos años. A ojos de los demás, es solo un afortunado advenedizo con alas incipientes, que aún tiene que rogar a los demás por cooperación. Si se gestiona mal,
podría perderlo todo fácilmente de la noche a la mañana. Sabe muy bien que si mi sistema de concesión de deseos falla, tendrá que volver a ser ese vendedor de verduras maloliente del mercado. Los tres discutieron durante un largo rato delante de mí y finalmente encontraron una solución. Como antes, empezaron pidiendo un deseo inofensivo para tantear el terreno. Ni siquiera me preguntaron si estaba dispuesto antes de tomar la decisión fácilmente por mí. Esta vez, le tocó a Tina pedir un deseo: espero que mi rostro vuelva a la normalidad. Esta vez, Tina no pidió demasiado, no deseaba que su rostro se volviera más hermoso, solo que fuera un poco más normal. Bajo las miradas expectantes de los tres, asentí con la cabeza. Sin embargo, en mi mente hice un trato con el sistema de deseos: restaurar temporalmente el rostro de Tina y retrasar la reacción negativa. Por un tiempo no quiero que muera demasiado rápido, quiero destrozarle el corazón poco a poco, dejándola con miedo y ansiedad constantes. Tomará un día para que el deseo se haga realidad. Después de pedir sus deseos, mis padres cada uno se dedicó a sus asuntos. Nuestra familia se había convertido desde hacía tiempo en una mera fachada de unidad. Después de que cumplieran sus deseos y alcanzaran la cima de sus vidas, David comenzó a salir toda la noche y Katy, tras una resistencia inútil, comenzó a frecuentar clubes nocturnos. Cada uno hacía lo suyo, nunca interfiriendo el uno con el otro. Tina, por otro lado, pasaba todos los días tratando de crear oportunidades para encontrarse con su amor platónico. Solo cuando pedían deseos volvían a fingir ser una pareja armoniosa y una familia feliz. En mi vida pasada fui ciego y tonto, creyendo sus mentiras y pensando que trabajaban duro afuera todos los días. Qué irónico, esta vez, no volverá a suceder. Haré que cada uno de ellos pague por lo que han hecho. Después de que mis padres se fueran, solo Tina y yo nos quedamos en casa. Tina me miró ferozmente y luego regresó a su habitación. Ella me odia a muerte, pero por el bien de su rostro y su futuro, no se atreve a hacerme nada, pero simplemente no quiero dejar que se salga con la suya. La seguí de vuelta al dormitorio y miré su rostro, que seguía supurando pus. No pude evitar chasquear la lengua en señal de desaprobación. Entonces, bajo su mirada de asombro, saqué mi teléfono y tomé 2 fotos. ¿Qué haces? Tina me miró con expresión cautelosa, viéndola como si se enfrentara a un gran enemigo. Le hice una mueca de desprecio y dije: me pregunto si el joven amo Howard estaría tan disgustado al verte que vomitaría la cena de anoche. Mi actitud arrogante enfureció a Tina y se abalanzó sobre mí como si le hubieran pisado la cola. Sara, borra esa foto ahora mismo. Un grito agudo resonó en mis oídos, haciéndome doler los tímpanos, pero nada de eso importó. Ver a Tina volverse loca me hizo increíblemente feliz. Retrocedí unos pasos con mi teléfono en la mano. Aunque la borre, ¿y qué? ¿Crees que tu rostro aún pueda recuperarse? Tras decir eso, le dediqué una sonrisa significativa. Tina retrocedió un paso, incrédula. Luego, con cautela, me preguntó: ¿qué quieres decir con eso? ¿A qué me refiero? Cuando pediste ese deseo, dijiste que si me quedaba ciega, serías mis ojos y estarías conmigo para siempre. ¿Es cierto? Claro que es cierto, dijo Tina con un tono algo culpable. Sonreí con desdén y continué: entonces, ¿recuerdas lo que me prometiste cuando pediste ese deseo? El rostro de Tina se endureció como si hubiera caído en un recuerdo. Después de obtener el sistema de concesión de deseos, Tina ya había pedido 2 deseos. El primero fue justo después de graduarse, cuando quiso conseguir una pasantía en la corporación Howard. Como graduada de una escuela vocacional, logró ingresar a una compañía Fortune 500 justo después de graduarse, convirtiéndose instantáneamente en la envidia de todos. Pero no pasó mucho antes de que la despidieran por acosar frecuentemente a Harry. Tina no estaba dispuesta a aceptarlo. Juró que conquistaría a Harry, así que me pidió otro deseo. Esperaba que Harry se enamorara de ella. Este deseo era demasiado difícil de cumplir y tuvo un alto costo. Mi piel. En ese momento dudé. Después de todo, solo tenía 20 y tantos años, una edad en la que la belleza importa más. ¿Cómo podía dejar voluntariamente que mi piel se oscureciera y arrugara? Pero cuando Tina se enteró, inmediatamente prometió que me ayudaría a cuidar bien mi piel de ahí en adelante.
Me compró el cosméticos más caros y se encargó personalmente de mi rutina de cuidado de la piel, incluso juró frente a mí que si conseguía lo que quería, nunca olvidaría mi gran bondad. En ese momento, verla arrodillada frente a mí, llorando a mares y pensando en lo que había sucedido antes, terminé ablandando mi corazón. Después de que consiguió a Harry, se olvidó por completo de mí, sin mencionar que me ayudó con el cuidado de la piel, incluso comenzó a mirarme con desdén. Voy a ser la señora Howard de ahora en adelante. Ahora estamos en mundos diferentes, deberías intentar salir menos en el futuro o la gente me menospreciará por tener una hermana tan fea. Todavía recuerdo esa actitud condescendiente suya hasta el día de hoy y mi piel sigue oscura y flácida hasta el día de hoy. Más tarde, Tina, aprovechándose del favor de Harry, comenzó a actuar imprudentemente. Este amor se agotó rápidamente e incluso Harry comenzó a desconfiar de ella, pero nada de esto puede borrar lo que Tina una vez me hizo. Tina pareció recordar también, sus ojos se desviaron mientras tartamudeaba, de hecho estaba equivocado en ese entonces. Te pido disculpas, siempre que me ayudes esta vez, te prometo que cumpliré mi palabra y nunca me arrepentiré. Mientras hablaba, levantó 3 dedos, observando su comportamiento hipócrita. Una idea brillante vino a mí de repente, la miré con una media sonrisa. Puedo ayudar a restaurar tu rostro a su estado original, pero a cambio, debes aceptar una condición mía. Tina me miró con ojos brillantes, me reí entre dientes y le susurré una frase al oído. Viendo sus pupilas dilatarse, seguí provocándola. Harry no estaría interesado en una mujer con una apariencia desastrosa, piensa bien qué hacer. Tras un momento de forcejeo, Tina finalmente asintió. Mi sonrisa se ensanchó aún más. En lugar de vengarse uno a uno, es mejor dejar que peleen entre ellos. Tina y yo llegamos a un acuerdo. Ahora su felicidad para el resto de su vida está en mis manos, así que no se atreverá a engañarme. Tras acordar el plan, salió bien abrigada, en medio de la noche sin nadie más en casa. Mi teléfono se iluminó de repente en la oscuridad. Era un mensaje de Tina. Todo estaba arreglado. Tras un rápido vistazo, apagué el teléfono. En la oscuridad, la comisura de mi boca se levantó ligeramente. Me pregunto qué expresión tendría David si supiera que la oferta con la que contaba para cambiar las cosas había sido vendida a su rival por su hija favorita. Pensando en esto, comencé a esperar con ansias el amanecer. No fue hasta la tarde del día siguiente que alguien finalmente regresó a casa. Era David, con un leve enojo aún. Se quedó mirando su rostro y al pasar junto a mí, solo me miró sin decir palabra. Poco después, Katy y Tina regresaron una tras otra. Al ver que el rostro de Tina había recuperado su aspecto habitual, David se levantó de inmediato y la abofeteó. Después de criarte durante tantos años, nunca esperé que fueras tan traidora. David la golpeó con fuerza, y el rostro de Tina se hinchó al instante. Tina se quedó atónita por el golpe, pero mi madre reaccionó rápidamente y los separó. ¿Por qué golpeaste a Tina? Su rostro apenas se había recuperado. Al oír esto, la ira de David se intensificó aún más, señalando a Tina y maldiciendo en voz alta. ¿Sabes lo que ha hecho este alborotador? Filtró la oferta de la empresa a nuestro competidor. El terreno en la parte sur de la ciudad ya es de otra persona. ¿Sabes lo importante que es este terreno para mí? Rugió David histéricamente viendo cómo padre e hija se enfrentaban. Mi humor mejoró bastante, parece que no son tan listos después de todo, con solo una pequeña provocación, se volvieron uno contra el otro. Tina, por el bien de su propia cara y Harry, no dudó en traicionar a David, y David, cumpliendo con las expectativas, descargó toda su ira en Tina. ¿Qué espectáculo tan espectacular es este? David llegó preparado, y por más que Tina intentó justificarse, él no le creyó. En un instante la mirada de David hacia Tina se llenó de asco y sospecha. En un instante, me echó toda la culpa, fue ella, me obligó a hacerlo, me amenazó, diciendo que no me ayudaría a recuperar mi apariencia si no obedecía. Tina me miró con odio y expuso todo lo que había sucedido. David y mi madre me miraron con un dejo de confusión en sus ojos. En el fondo, todavía creían en Tina, pero ¿y que si lo hice sin pruebas y con mi sistema de conceder deseos? No importa lo que quieran hacerme. Tendrán que pensarlo 2 veces y luego volver a pensarlo. En mi vida anterior, fui un insensato y no supe cómo aprovechar mis ventajas para obtener beneficios personales. Esta vez, sin la carga de los lazos familiares y con la perspectiva omnisciente del renacimiento, ¿cómo podrían ser mi rival? David reprimió su ira y me preguntó en un tono forzadamente tranquilo, Sara, ¿es cierto lo que dijo tu hermana?
¿Puede tu sistema de conceder deseos aún conceder deseos? Incluso con su moderación, los dientes apretados en su tono traicionaron sus emociones actuales. Me burlé por dentro, verdaderamente codicioso, pero soy impotente en este momento, así que naturalmente no los enfrentaré de frente, o mi destino podría ser incluso peor que en mi vida anterior. Bajo el interrogatorio de David, no pude evitar derramar algunas lágrimas. Sé que no soy tan elocuente ni agradable como mi hermana, pero genuinamente los considero a todos familia. Desde que obtuve el sistema de deseos, he estado dispuesto a sacrificar mi propia vida para ayudar a cumplir tus deseos, si mi deseo. El sistema era realmente inútil. ¿Cómo podría sanar la cara de Tina ahora? Respiré hondo y seguí llorando. Claramente era Tina quien quería complacer a Harry y filtró deliberadamente los documentos de la licitación. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ni siquiera tú, papá, me crees. Mientras decía mi última frase, David se tocó la nariz con culpa. Pase lo que pase, es un hecho que la cara de Tina mejoró gracias al deseo. Aunque sospeche de mí, no me hará nada por ahora. Al igual que ahora, la mirada de David hacia mí se suavizó un poco. Tina, al escuchar mis palabras retorcidas, se abalanzó sobre mí para golpearme. No la esquivé deliberadamente y dejé que me golpeara una vez, pero ese fue el único golpe. David la detuvo rápidamente. David le devolvió la bofetada a Tina, tirándola al suelo. Si te atreves a ser grosera con tu hermana otra vez, te golpearé hasta la muerte, miserable. Esta vez, Tina realmente había enojado a David. Él advirtió. Tina no debía causar más problemas, o la encerraría en casa hasta que muriera. Tina estaba asustada, sentada en el suelo sin decir palabra. Solo por las venas hinchadas de su puño cerrado se podía intuir que el asunto estaba lejos de terminar. Tras tratar con Tina, David me miró con una expresión halagadora. Sara, algo le pasó a la empresa de papá, ¿puedes ayudar a papá otra vez? Asentí, intentando comunicarme con el sistema de deseos como siempre. Después de un largo rato, hablé con cierta dificultad. El sistema de deseos ha entrado en un estado latente. No será posible pedir deseos por un tiempo. Al oír esto, David se puso nervioso de inmediato. Me agarró con fuerza con ambas manos y preguntó con incredulidad, ¿cómo es posible? Antes estaba perfectamente bien. Un destello de duda cruzó sus ojos. Pero, ¿y qué? Mientras insistiera en que no podía pedir un deseo, no había nada que pudieran hacer. Tras las repetidas verificaciones de David, sigo diciendo lo mismo, el sistema está en hibernación y pasará un tiempo antes de que se puedan pedir deseos de nuevo. ¿Será que tu sistema está? Funciona mal, y solo dices esto para engañarnos, dijo Tina en voz baja desde un lado, y el ambiente en la sala se volvió aún más tenso. 3 pares de ojos, 6 en total, estaban fijos en mí. Hice una pausa y dije con calma, esto ya ha sucedido antes, el sistema suele reactivarse en unos 10 días. Si no me creen, no hay nada que pueda hacer. Después de hablar, los miré a los 3 sin expresión alguna, con los ojos llenos de molestia. Hay personas que son simplemente despreciables. Cuando las tratas bien, te miran con desprecio, cuando las tratas con frialdad, responden con una sonrisa. Así son David y los suyos. Al ver mi impaciencia me saludó con una sonrisa y dijo, Sara, descansa en casa por ahora. Si quieres comer algo avísale a tu mamá y a mí. En cuanto termine la hibernación de tu sistema de deseos, asegúrate de avisarle a papá de inmediato. Trabajaré duro para ganar dinero y comprarte el collar que te gusta. Interpretó el papel de un padre amoroso a la perfección, su mirada incluso tenía un toque de ternura mientras me miraba. Es una pena, sin embargo, ya no anhelo su amor paternal, pero en la superficie aún tengo que fingir. Asentí junto con lo que dijo David, papá, si ganas dinero más tarde, ¿puedo quedarme con ese collar de gemas azules que tiene mi hermana? Ese collar de gemas es el favorito de Tina y también el más caro. Lo hice a propósito, en lugar de anhelar ese rastro irreal de afecto familiar, es mejor aprovechar la ventaja que tienes y causar tantos problemas como sea posible, luego, cuando sus corazones se llenen de esperanza, dales un golpe duro. David accedió de inmediato a mis demandas, ignorando por completo las objeciones de Tina. En este momento, a los ojos de David,
Tina no es más que una criatura despiadada e ingrata, ya no es su hija obediente. Después de explicarlo todo, David se fue sin mirar atrás, solo Katy y Tina permanecieron en la habitación. Una me miró con resentimiento y la otra con amargura. Sin David, ya no fingieron. Katy se levantó y estaba a punto de abofetearme. Desafortunadamente tuve una premonición y la esquivé fácilmente. Al ver esto, Katy ya no pudo mantener su habitual gentileza y compostura. «Bastardo, ¿lo has olvidado? Fuiste tú quien le costó a Tina la oportunidad de ser madre. Le debes el resto de tu vida». Katy me señaló la nariz y dijo con los dientes apretados. Tina también puso una expresión desconsolada. «No espero que me estés agradecida. Solo espero que no me hagas daño deliberadamente. ¿De verdad tienes que empujarme a la muerte? La misma historia de siempre. Cada vez que voy en contra de sus deseos, empiezan con las mismas quejas de siempre. Pero, de hecho, no le debo nada a Tina. Después de graduarme de la escuela secundaria, Tina era como un pájaro que sale volando de una jaula, insistiendo en arrastrarme a viajar. Ella completamente ignoró mis deseos y reservó los boletos directamente para mí. Ella lo llamó, llevándome a ver el mundo. Esta experiencia mundana es algo que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Tina me llevó a Unan y algunos de sus amigos también vinieron. Durante el viaje me convertí por completo en su pequeño seguidor, su pequeña niñera, pero ella mantuvo a un hombre joven, pero también se embarazó accidentalmente. En ese momento Katy abortó. Volvió a mi pálida, deseando un cuerpo sano y esperando que David nunca se enterara. Se lo prometí, pero esta vez no tendrá tanta suerte. Pensando en esto, fui discretamente al hospital donde Katy abortó en su vida anterior para investigar. Esta vez, con mi instigación, creo que David pronto se enterará de la noticia de que ha estado usando innumerables sombreros verdes. Después de esperar un día y una noche enteros, finalmente obtuve lo que estaba esperando. Al observar a la mujer envuelta, una leve sonrisa se curvó en la comisura de mis labios. Esperé otra media hora, cronometrando cuidadosamente, luego saqué mi número de teléfono recién comprado y le envié un mensaje de texto a David, junto con varias fotos impactantes. Aunque David ama el dinero, siempre ha sido bueno con Katy. Si descubriera que su esposa estaba embarazada del hijo de otro hombre, definitivamente lo perdería. Pero en media hora, vi a David corriendo. Entré en la entrada del hospital presa del pánico, pensando en el drama que estaba a punto de desencadenarse. Me di la vuelta y me fui a casa, manteniendo mi papel en secreto. Por la noche la puerta principal estaba abierta desde fuera. David arrastró a Katy y la tiró al suelo como a un perro muerto. Mujer despreciable, me engañas a mis espaldas e incluso llevas un hijo bastardo en el vientre. Te voy a matar a golpes. David maldecía sin cesar mientras golpeaba a Katy sin parar. Quizás porque acababa de abortar. Katy yacía en el suelo agarrándose el estómago, incapaz de defenderse. Viendo esta escena, no siento ninguna compasión. Perro muerde a perro. Muy bien. Aunque David golpee a Katy hasta dejarla inválida o muerta, no lo detendré. Ella se lo buscó. En mi vida anterior, cuando morí, nadie me defendió. Todos me observaron con frialdad desde la barrera. Ahora simplemente se lo devuelvo todo. Por suerte a David aún le quedaba un poco de razón. Y no golpeó a Katy hasta matarla, pero sus ojos parecían estar en llamas, fijos en ella. Te lo digo, Katy, quiero el divorcio, y quiero que te vayas sin nada. Al oír esto, Katy, que había estado tan sin vida como un pez muerto, de repente saltó de la tierra. Imposible, ahora entendía mejor que nadie que si se divorciaban, no obtendría nada, no solo eso, sino que una vez divorciada, sin mi custodia, ya no podría cumplir sus deseos y volvería a ser esa vieja y fea mujer del mercado. Katy se arrodilló ante David, disculpándose frenéticamente. Ver a los dos enfrascarse en un intenso tira y afloja frente a mí es aún más entretenido que ver una serie, pero antes de que pudiera tener suficiente del espectáculo, el conflicto se extendió a mí. Si nos vamos a divorciar, Sara vivirá conmigo, Katy declaró sin vergüenza, pero mañana es el día en que puedo pedir otro deseo. Entonces, ¿por qué David se dejaría ir tan fácilmente? Incluso quiere demandar el divorcio, pero Katy tampoco es fácil de convencer.
Lo amenazó directamente: si te atreves a divorciarte, te denunciaré por evasión de impuestos. Con solo una frase, David quedó destrozado. Le dio una bofetada a Katy en la cara. «Perra». Pero incluso con todo el odio, David seguía intimidado. Al final, llegaron a un consenso: el matrimonio continuaría, pero cada uno viviría por separado. No estaba del todo satisfecho con el resultado, pero como tenía planes más ambiciosos, no me importó esta pequeña decepción. Pronto a la mañana siguiente David, Katy y Tina estaban en fila frente a mi puerta temprano, mirándome con entusiasmo. En cuanto salí, los tres se reunieron a mi alrededor. «Sara, ¿has despertado tu sistema de deseos? ¿Podemos pedir nuestros deseos ahora?», preguntó David con impaciencia. Les sonreí a los tres y asentí. «Esta vez sí los pediré». Cosecharon lo que sembraron. Los tres obtuvieron las respuestas que les satisfacían. Sin darse cuenta, las comisuras de sus labios se curvaron. Cada uno pidió un deseo. Como esta vez habían esperado más, sus deseos fueron aún más extravagantes que antes. David quería ser la persona más rica, y Tina quería casarse con Harry. Por otro lado, Katy no solo anhelaba belleza, sino también una vida de riqueza infinita. Sin embargo, esta vez no les compliqué las cosas y accedí de inmediato a sus deseos. Mañana por la mañana, sus deseos se harían realidad. En este momento los tres estaban inmersos en la hermosa visión de alcanzar la cima de sus vidas, ignorando por completo mi destino. Puedo aprovechar esta oportunidad para escapar de su control. Estoy cansado de quedarme en esta casa, es hora de irme. Aprovechando el buen humor de David, aproveché la oportunidad para sugerir salir de compras. David fue muy generoso y me dio una tarjeta. «Compra lo que quieras y no te preocupes por ahorrar dinero para mí». Pero no estaba del todo cómodo. Yo tampoco, así que hizo que Tina y Katy me acompañaran, aunque las dos se mostraron reacias. Llegaron a un acuerdo para evitar cualquier contratiempo al día siguiente. En el centro comercial, Tina y Katy me vigilaban de cerca mientras hacíamos compras, como si temieran que me escapara. Después de un rato sugerí que fuéramos a tomar algo a la cafetería. Observando a la gente ir y venir a mi alrededor, ya no fingí ser amable y educada. ¿Sigues esperando dar la bienvenida a un futuro brillante mañana? Déjame decirte, los deseos que pediste no solo no se harán realidad, sino que también se duplicarán. Bajo sus miradas de asombro continué: cuanto más desees, más perderás. ¿Nos estás mintiendo? Ya hemos pedido nuestros deseos. Antes de que pudiera terminar, Tina no pudo evitar interrumpirme. Al ver su mirada de incredulidad, me burlé. ¿Por qué tendría alguna razón para mentirte? Aunque mañana te conviertas en un monstruo horrible y lleno de marcas de viruela, la familia Taylor se arruinará y nunca volverás a vivir esta vida de lujo. Cuanto más hablaba, más me emocionaba, sintiendo una satisfacción triunfal. Las expresiones en los rostros de las dos personas de enfrente se volvían cada vez más desagradables. Katy incluso me abofeteó. «Monstruo, ¿nos hiciste esto a propósito?». Esta vez no oculté la verdad, se lo dije directamente. Sí, quería verlos enfrentarse entre sí, con esposos convertidos en enemigos y padres e hijas peleando. Solo entonces pude compensar el odio en mi corazón. Al verlos a ambos abalanzarse sobre mí, los esquivé mientras gritaba a la gente que me rodeaba pidiendo ayuda. Bajo el ataque de ambos lados, recibí varios golpes que me dejaron con moretones morados. Durante todo este proceso, no me defendí hasta que llegó la policía. La policía los detuvo de inmediato y me llevaron al hospital para un examen médico para evaluar mis heridas. Porque los había enojado antes, no mostraron nada. Misericordia en su ataque. Las lesiones que sufrí fueron lo suficientemente graves como para justificar una sentencia de prisión para ambos, pero no pienso presentar cargos. En prisión tendrían comida y alojamiento gratuitos. Quiero que deambulen sin hogar, luchando por comida y supervivencia. Finalmente, con la mediación de la policía, fingí perdonarlos a regañadientes, pero exigí que cubrieran los gastos médicos y me proporcionaran una compensación por la angustia emocional. Esta solicitud era razonable, legal y apoyada por la policía. El resultado final fue una compensación de 50,000 y un arresto de 5 días.
Me dieron de alta del hospital temprano a la mañana siguiente, porque hoy es el día en que sus deseos se vuelven en su contra. No puedo quedarme en el hospital esperando a que David monte un escándalo. Después de salir del hospital, tomé un autobús y salí de la ciudad directamente. Cuando salí de casa ayer, guardé deliberadamente mi identificación en mi bolso. De ahora en adelante me mantendré lejos de ellos, y sería mejor que no nos volviéramos a ver. Después de irme, mi teléfono casi explotó por las llamadas de David, pero mi teléfono pudo. Nunca más se le contactará. Poco después vi en el canal de noticias financieras que la empresa de David se había declarado en bancarrota debido a una mala gestión. Incluso había muchos empleados reunidos en la entrada de la empresa exigiendo sus salarios. En la televisión David estaba rodeado y se veía bastante desaliñado. Pero esto era solo el principio. La bancarrota significaba no tener nada, y ahora estaba profundamente endeudado. Esta fue la reacción del sistema de deseos. Aunque no se mostró el destino de Tina y Katy, es probable que no les fuera mucho mejor. Es fácil pasar de la frugalidad al lujo, pero difícil pasar del lujo a la frugalidad. Llevaron una vida tan buena durante tanto tiempo, y ahora han caído del cielo al polvo de la noche a la mañana. Dudo que puedan adaptarse fácilmente, y este dolor los acompañará en cada momento, que es lo más devastador. Un año después, de camino al trabajo, escuché a dos jovencitas cotilleando en el metro sobre una noticia ridícula que circulaba por internet. Una mujer con la cara llena de pus, en un intento por llamar la atención del señor Howard, fue y destrozó su Rolls Royce. Tras destrozarlo me quedé quieta, esperando una escena de novela donde un director ejecutivo dominante se enamora de mí. Desafortunadamente el señor Howard ni siquiera apareció y, en su lugar, llamó a la policía para que arrestaran a la persona. Cuanto más los oía hablar de esta trama, más familiar me parecía. Saqué mi teléfono y busqué el nombre de Harry. Enseguida encontré el vídeo. Aunque estaba muy borroso, reconocí de un vistazo que la mujer que destrozaba la ventanilla del coche era Tina. Vi algunos comentarios en internet que decían que solo tenía una enfermedad mental, que siempre balbuceaba sobre ser una mujer adinerada de la alta sociedad, pero en realidad, solo tenía problemas mentales. Mujer poco atractiva, en verdad, lo que se da, se recibe, el cielo no perdona a nadie. Más tarde volví a esa ciudad de nuevo por un viaje de trabajo, tal vez fue el destino que presencié con mis propios ojos la caída de David y Katy. Ambos en sus años 50, ya tenían el cabello completamente blanco, lanzándose insultos mientras recogían basura al costado del camino. Los seguí a la distancia, escuchando sus quejas durante todo el camino, viéndolos a cada uno recoger algo de comida y luego dirigirse debajo de un puente para mordisquear lentamente unos bollos al vapor. De vez en cuando, se maldecían entre sí solo para sentirse un poco mejor. Al verlos no estar bien, finalmente dejé escapar un largo suspiro de alivio. Esto es tan genial. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Mujer poco atractiva, en verdad, lo que se da, se recibe, el cielo no perdona a nadie. Más tarde volví a esa ciudad de nuevo por un viaje de trabajo. Tal vez fue el destino que presencié con mis propios ojos la caída de David y Katy. Ambos en sus años 50, ya tenían el cabello completamente blanco, lanzándose insultos mientras recogían basura al costado del camino. Los seguí a la distancia, escuchando sus quejas durante todo el camino, viéndolos a cada uno recoger algo de comida y luego dirigirse debajo de un puente para mordisquear lentamente unos bollos al vapor. De vez en cuando, se maldecían entre sí solo para sentirse un poco mejor. Al verlos no estar bien, finalmente dejé escapar un largo suspiro de alivio. Esto es tan genial. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Mujer poco atractiva, en verdad, lo que se da, se recibe, el cielo no perdona a nadie. Más tarde volví a esa ciudad de nuevo por un viaje de trabajo. Tal vez fue el destino que presencié con mis propios ojos la caída de David y Katy. Ambos en sus años 50, ya tenían el cabello completamente blanco, lanzándose insultos mientras recogían basura al costado del camino. Los seguí a la distancia, escuchando sus quejas durante todo el camino,
viéndolos a cada uno recoger algo de comida y luego dirigirse debajo de un puente para mordisquear lentamente unos bollos al vapor, de vez en cuando, se maldecían entre sí solo para sentirse un poco mejor, al verlos no estar bien. Finalmente dejé escapar un largo suspiro de alivio. Esto es tan genial. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntanse libres de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ustedes. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.